el capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hasta aquí el Evangelio para este domingo. Señor, Rey y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra leída que muchos en sus corazones se preguntaban si Juan era el Cristo. Juan el Bautista no solo sabía quién él era, la voz que clamaba en el desierto, sino que Juan sabía quién él no era. Él no era el Cristo esperado y nunca, hermanos y hermanas, pretendió serlo. Juan era un maestro, un rabí, radical en su apariencia y también radical en la manera en que él llegaba a otros, pues Juan era la voz de la ley de Dios que anticipaba la era de la gracia que Jesús trae. La ley de Dios es aquella que te señala, que te confronta, que te deja saber lo que estás haciendo mal para que puedas corregirlo. Así es que Juan el Bautista también es la voz no solamente de aquel que te llama la atención a lo que es la ley, sino el que te exhorta a hacer lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos en primer lugar para estar preparados al recibimiento de Dios hecho hombre. Como muchos en nuestros días que se congregan en las iglesias y muchas veces, hermanos, no saben ni el por qué ni el para qué se están congregando, de esa manera recibió Juan la llegada de muchos líderes religiosos y sociales a bautizarse. No porque seriamente pensaban que necesitaban hacerlo,
sino porque era lo correcto en hacerse. En nuestros días muchas personas se congregan con esa misma actitud y con esa misma mentalidad, no para escuchar la palabra de Dios, sino por la tradición familiar, como ya hemos mencionado anteriormente, o por obligación, pensando, hermano y hermana, que si vienen a la iglesia, tienen el boleto de entrada al cielo ya comprado. La persona que se congrega pensando que verdaderamente ellos no necesitan la prédica que está siendo impartida, ni el perdón de los pecados que se ofrece al principio del servicio, o que ven a la persona que está predicando y no escuchan el mensaje que Dios les está dando, ciertamente actúan con deshonestidad y con falsedad, pues viven la vida de un creyente, pero sin creer. ¿Qué cosa? Una paradoja. La vida del creyente, pero verdaderamente no creen. Así fue estos publicanos y demás, ¿qué haremos a Juan el Bautista? Pero los otros le decían, pero si nosotros sí venimos a bautizarnos, pero nosotros somos hijos de Abraham. Eso quiere decir, somos más que ningún otro. Por lo tanto, siendo hijos de Abraham, no necesitamos bautismo, no necesitamos arrepentimiento, porque la promesa fue hecha, ¿verdad?, a esa generación. Eso es ser creyente sin creer de verdad. Uno no cree verdaderamente cuando se continúa viviendo en pecado, hermano y hermana. Pues ya conociendo la ley de Dios, conociendo sus mandamientos, y se persiste en vivir en pecado, no honra la gracia de Dios que te da por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Mire, usted pudo haber sido el pecador más grande del mundo. Aquí en las iglesias no se debe de juzgar a nadie. Tú puedes haber sido y venir a la iglesia con el pecado más grande que tú puedes haber hecho, con el peor. Pero si verdaderamente y de corazón tú te arrepientes de ese pecado, eso quiere decir, hermano y hermana, que has entendido el mensaje de Dios, que has podido ver con otros ojos ahora el pecado, que te diste cuenta que el pecado daña la relación que tú tienes con Dios y que tienes para con el prójimo. Ese gran pecador que fuiste, que encontrabas excitación en la obra mala, que era como una adrenalina la cual te convencía que aunque sabías que Dios repudiaba lo que tú estabas haciendo, porque uno sabe el bien y sabe el mal, a eso uno tiene la ley de Dios, ¿verdad que sí? Pero uno lo repudia, no es tan malo, uno se convence, hay otro, entonces uno empieza a compararse con los demás. No es tan malo, mira al otro. Y uno empieza ¿qué? A señalar a los otros. Y los otros dedos señalándonos a nosotros. Pero no vemos esa parte. Vemos al que el dedo que está señalando y juzgando al de afuera. Esa persona, hermano y hermana, que actúa de esa manera o que no se satisface con la ley de Dios y prefiere seguir pecando, quiere decir no arrepintiéndose, esa persona tiene que morir ante el arrepentimiento que Juan nos exhorta a tener en el día de hoy. Tiene que morir. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Una nueva criatura. Díganlo que ustedes lo saben, para ser nueva criatura. Y cuando nos arrepentimos y no queremos caer nuevamente en ese pecado que antes nos consumía, hermanos, hemos logrado un fruto de arrepentimiento. Juan nos exhorta a que tengamos frutos de arrepentimiento. Ese es uno, el primero. Cuando ya tú no quieres pecar, cuando lo que antes te causaba a ti la adrenalina, subida para arriba, mira, subida para arriba, mira que te estoy diciendo, subida para arriba. Pues entonces, eso que antes te motivaba a ti a hacer lo malo, sabiendo, aunque se sentía muy bien, porque así es la cosa, se siente bien. El maligno te dice, eso no es nada, Dios te perdona. Y entonces te hace vivir una gracia barata,
¿Verdad que sí? Pues cuando esas cosas ocurren, hermanos y hermanas, no hay fruto de arrepentimiento. Pero cuando entonces ya tú no quieres caer en eso mismo, porque te arrepentiste y no quieres ser causante del dolor a Dios nuevamente ni al prójimo, entonces creaste un fruto de ese arrepentimiento. Hermanos, y les voy a utilizar una palabra muy fuerte cuando se habla de Dios. Dios odia el pecado. Mira que te lo voy a decir. Dios es bueno, pero Él odia el pecado, no al pecador. No vayan a decir, la pastora dijo, al pecador odia a Dios. No, al pecador Dios lo ama, pero al pecado Dios lo odia. Lo odia tanto que en una ocasión destruyó su propia creación, el mundo entero, con una inundación, salvando a 8 solamente, una familia. Porque el pecado estaba tan grande y tan rampante que solamente con aniquilarlo todo, limpiarlo, pasar la brocha, como uno dice, o la escoba, era que se podía vivir en la esperanza. Juan nos dice en el Evangelio de hoy que si el mundo de hoy, como nosotros lo estamos viviendo, hermanos y hermanas, no se arrepiente y no crea frutos de ese arrepentimiento, seremos cortados porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. No es invención mía, no es que la gente quiera meterte miedo, es que es la verdad de los hechos. El mundo está de una manera que no se prepara con el transcurrir de los tiempos, de las generaciones. No aprenden de los pecados ni de los errores cometidos. Se justifican más bien. Esta vez dice el Evangelio que el mundo no será destruido con agua, dice que será destruido con fuego. Con fuego. El fuego, hermano y hermana, a pesar de que destruye, también ¿qué hace? Purifica, ¿verdad que sí? Purifica. Así que ese fuego que Dios nos da a nosotros es con una dualidad para quemar lo que nos sirva y para refinar lo que sí sirve. ¿Por qué ocurren tantas cosas desastrosas en el mundo? Porque el mundo no vive en arrepentimiento, tan sencillo. Porque el mundo no reconoce lo mal que hace. El mundo vive justificando sus propios puntos de vista. Y los defiende a capa y espada, sin importar a quién se lleve por delante, y mucho menos si su relación con Dios se quebranta por su mal obrar. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas no saben y no sienten y no entienden y no quieren creer que Dios vive en uno. Y que si vive en mí, vive en ti también, en aquel que tú también estás injuriando, en aquel que tú también estás hiriendo. Cuando tú hieres a otro, cuando injurias a otro, injurias y hieres a Dios mismo. La gente no quiere darse cuenta. Y si el mundo no se da cuenta, hermanos y hermanas, estén preparados porque estamos listos para ser cortados y quemados, dice la palabra. El pecado es algo bien serio, hermanos y hermanas. Dios lo toma ciertamente como una ofensa directa, más aún si no te arrepientes del mismo. Ahora, vea, hermano y hermana, que no solo basta el decir que uno está arrepentido. Uno tiene que rearreglar su vida para no volver a pecar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este mensaje desde un púlpito, no necesariamente desde este? Yo no le puedo decir en el día de hoy que lo que usted tiene que hacer para rearreglar su vida. Pero usted lo sabe. Eso con toda certeza usted sí lo sabe. Y además lo sabe Dios. Usted lo sabe porque usted conoce la ley de Dios. Y sabe bien claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y si usted piensa que no tiene nada que rearreglar de su vida, le tengo noticias.
corra y revise su vida, porque empezando con ese precepto de creerse perfecto, como aquellos que le dijeron a Juan, somos hijos de Abraham, no necesitamos nada, no necesitamos bautizarnos para arrepentimiento, usted también está actuando erróneamente como ellos así actuaron. ¿Qué haremos? Fue la pregunta de muchos. ¿Qué haremos? Pueden preguntarse en el día de hoy, muchos también. Pero les digo de verdad que muchos que se hacen esa pregunta tal vez no la hacen con sinceridad, porque entienden que están bien o que no están tan mal en comparación con otros. Esto es ver la paja en el ojo ajeno, como les dije ahorita, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que le está atravesando el ojo propio. Y eso porque no saben entonces qué hacer. Cuando dice al colector, eso es rearreglar la vida, al colector de impuestos le dice, sé justo, no le cobres de más a la gente, no extorsiones. Al soldado le dice también, no extorsiones, no abuses, no calumnies. Al que tiene, le dijo, da de lo que tienes. Tienes suficiente comida, dale a otro. Tienes suficiente abrigo, dale a otro. ¿Qué haremos? La pregunta a Juan, y esa debe de ser nuestra pregunta, que nos debemos de hacer todos los días, día tras día, hermano y hermana, porque día tras día nosotros pecamos. Si es que día tras día nosotros debemos de preguntarnos y preguntarle al Señor, ¿qué debo de hacer para arrepentirme, para tener frutos de ese arrepentimiento? Día a día para corregirte y que seas agradable entonces a Dios, en todo lo que hagas, en todo lo que pienses, en todo lo que digas, hermano, en todo lo que sientas. Nadie te va a contestar esa pregunta como te dije, que no seas tú mismo o como sea Dios. Muchas veces uno se cree que es uno mismo contestándole y es el Señor hablándote a tu mente y a tu corazón. Y entonces hay muchas personas que aceptan esa voz, pero hay otras que dicen, estos son inventos míos, y echan de lado la palabra que el Señor y el mensaje que el Señor les está dando. ¿Levantas calumnias a otros, hermano y hermana? ¿Creas chismes? ¿Llenas tu corazón de rencor y de malos deseos por otros? ¿Eres deshonesto en tu proceder? Pero aún así, hermano y hermana, te acercas a la mesa a comer el pan y a beber el vino, cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Y de esa manera te arrepientes al principio del servicio, pero verdaderamente lo estás haciendo como el papagayo, repitiendo, porque muchas personas cuando le preguntan, lo pueden repetir como si fuera una canción. Pero cuando es palabra por palabra, se le va el hilo, ¿verdad que sí? Es como cuando uno dice el abecedario, que si lo dices cantando te acuerdas. Cuando te dicen cuál es la letra que viene después de la otra, si no lo cantas no te acuerdas. Así muchas personas cuando se arrepienten al principio del servicio, esa confesión de pecado, eso no es nada ligero, ¿sabes? La confesión de pecado debe de ser una bien seria, entre tú y Dios. No entre tú y el prójimo que te está oyendo, entre tú y Dios, entre tu corazón y el Señor. Él sabe si lo estás haciendo de verdad. Así que esa es una buena exhortación que en el día de hoy les doy, hermano y hermana. Cuando todo el comienzo de la liturgia nuestra se da y parece ser repetitiva, domingo tras domingo, toda tiene su sentido, porque su sentido está radicado en Dios mismo. No pierdas la oportunidad de confesarle y abrirle tu corazón a Dios, para que Dios entre en él y de esa misma manera barra, queme, saque, corte, para que tu corazón esté preparado para cuando llegue Jesús en su nacimiento.
Así que palabras más y palabras menos, hermanos y hermanas. Juan el Bautista te está diciendo en el día de hoy, no te duermas en los laureles o no te duermas en las pajas, como decimos en Puerto Rico. Y comienza con arrepentirte, sinceramente, para que no corras el peligro de uno que no dé frutos de arrepentimiento, porque si no, Dios mismo te cortará como a cualquier otro árbol que no da frutos. Si tú no te arrepientes, hermano y hermana, si tú no das frutos de arrepentimiento, te digo en el día de hoy, que por más que vengas a la iglesia, que por más que ofrendes, que por más que obres en favor de otros, tú no estás en Cristo y mucho menos caminando con Él. La palabra claramente nos advierte, dice en Hebreos capítulo 10, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y quién usted se cree que son los adversarios de Dios? Uno mismo. Conteste, mi hermanos, uno mismo. Cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Cuando no crean los frutos de ese arrepentimiento. Así que la advertencia está dada. Sin embargo, hay buenas nuevas en Cristo Jesús. Una vez que tú te arrepientes, una vez que tú das frutos de ese arrepentimiento, ahora sí, cree, vive y nace de nuevo, hermano y hermana. Pues creer, vivir verdaderamente en Cristo Jesús y nacer de nuevo es la gracia que Dios nos da, el regalo que Dios nos permite tener, no porque nos arrepentamos, sino porque Cristo ha obrado la salvación de nuestras almas, habiendo muerto por nosotros. Y porque ya arrepentidos y arregladas nuestras vidas, Dios nos permite regocijarnos en ese sacrificio que Él mismo obró por nosotros. El mensaje de las lecturas del día de hoy son bien claras. Regocíjate. Y muchas veces se repite el término. Y de esa manera que nosotros es que debemos de vivir cuando ya tú te arrepentiste y cuando ya tienes el fruto del arrepentimiento. Y uno de esos frutos es el regocijo en Cristo Jesús, porque ya no vives tú para el pecado, tú vives para Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. El arrepentimiento y el arreglar tu vida no te salva. Solo la salvación la obtenemos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero el arrepentirnos y el dar frutos de ese arrepentimiento nos da regocijo en nuestras almas, porque Dios nos salvó, porque le importamos a Dios, porque Dios no nos deja de ver con ojos de favor, y porque entonces nuestra relación con Él es buena, y cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, cada cosa que decimos, le honra y le da gloria a su santo y bendito nombre. Así se prepara el creyente para recibir al niño Dios. No ocultando lo que estés haciendo mal, ni convenciéndote de que no es tan malo, sino enfrentando, limpiando, haciendo todo lo posible para no caer nuevamente y regocijándote en ese cambio de tu vida, en ese cambio que tu vida ha dado, porque dignifica ese sacrificio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hermano y hermana, escucha la voz y el mensaje de Juan el Bautista. Escucha la palabra que el Espíritu Santo nos regaló en el día de hoy a través de esta administración. Pero sobre todo, escucha tu corazón, pues cuando verdaderamente estás en el silencio, tu corazón, de ahí brota la voz de Dios que te dice: porque te amo, te regalo
te doy por gracia, rica y abundantemente. Te doy la salvación para que desde ya y en el día postrero estemos juntos nuevamente y para siempre. Que nuestra respuesta, hermano y hermana, a su voz sea el amor recíproco, mas nunca igualado, de nosotros hacia Él, diciendo: Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, para que las lleves estas siempre dentro y sobre tu corazón y las repitas a todo aquel que te encuentres, ya sea de día, ya sea de noche, al acostarte o al levantarte, y que así nos ayude Dios. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y nuestros corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.